la bienvenida a Amir. Es un placer tenerlo aquí porque Amir está lanzando un libro. Bueno, prácticamente Amir está lanzando este año 2 libros. Está lanzando una novela y está lanzando un libro de investigación histórica. La novela, que es de la que vamos mayormente a hablar, pero está también relacionada con el otro libro, se llama Tu rostro más secreto. Y el libro de investigación histórica se llama El aliento del lobo. Ambos libros de alguna manera están relacionados con la Stasi, los archivos cubanos, los archivos de la Stasi, la relación y la vigilancia de los ciudadanos de ambos países, de lo que era la República Democrática Alemana, que al parecer no era tan democrática ni tan vista, y solamente era una vitrina a partir de muchas de las cosas que se han ido descubriendo después. Pero básicamente el tema de la conversación de hoy va a girar en torno a estos libros, en torno a la realidad de que hemos vivido los cubanos y que de alguna manera se ha ido filtrando, se ha ido transparentando en estos años en que se han abierto también los archivos de la Stasi. Esperemos que alguna vez se puedan abrir los archivos de la seguridad cubana si no se queman antes. Así que nada, bienvenido al programa, al podcast de Café Fuerte, Amir. Es un verdadero honor tenerte acá. Y empiezo necesariamente preguntándote algo que me ha fascinado desde que empecé a revisar la historia de Tu rostro más secreto. Esta es la historia, aparentemente es una historia de ficción, o es una historia de ficción que se basa en hechos reales. Se basa en la historia de un padre y un hijo. El padre va a Cuba como oficial de la Stasi para asesorar al G2, a la seguridad cubana, y a partir de ahí se generan otras historias. ¿Cómo llegas justamente a esta historia real para la novela? Sí, mira, lo primero que tengo que decir, Wilfredo, es que no sé si decirte Wilfredo o profe, ¿no? Porque no. Todavía queda ese cariño de haber sido tu alumno y para mí es un privilegio estar contigo. O sea, me siento como un alumno que está siendo entrevistado por su profe, ¿no? Mira, lo más importante yo creo que es empezar diciendo que cuando yo llegué aquí, descubrí de pronto lo impactante que puede ser para un cubano enfrentarse al muro de Berlín. Es un juego como de simbologías, ¿no? Lamentablemente siniestras simbologías, ¿no? Ellos acá tenían ese muro, nosotros allá teníamos ese muro de agua que rodea toda la isla. Y todo empezó por un chiste. En el Festival Internacional de Literatura en Berlín en 2007, nos visita acá Carla Suárez, la otra escritora cubana, y por supuesto me pide que la lleve al muro. Y a partir de ahí empezamos a recorrer toda la zona del muro y nos sentimos de pronto preguntándonos qué extraña razón teníamos los cubanos cada vez que iban a Berlín o visitaban Alemania, que de algún modo querían conocer el muro. ¿Cuál era esa desesperación, esa imantación, ¿no? Y por supuesto, desde el punto de vista histórico, yo que soy un amante de la historia, tenía también el hecho de que vivir en Alemania y no preguntarse cómo en un país tan hermoso, tan humanista, de un nivel de inteligencia tan alto, con un nivel de solidaridad tan fuerte, tan real, cómo en un país como este haya surgido esos dos grandes fenómenos que son el nacionalsocialismo y el comunismo, esta forma de represión que se implantó en la antigua República Democrática Alemana. Así fue que yo caigo en el tema y entonces de pronto tuve la suerte de que fui invitado como escritor, invitado al Museo de la Prisión de Hohenschönhausen, que era la prisión central de la Stasi, donde concentraban básicamente a todos los presos políticos, y ahí empecé un camino de investigación. Luego trabajé en varios documentales de la agencia alemana Deutsche Welle, donde yo trabajaba también en la parte investigativa, y empecé a conocer a esas personas, ¿no?
Y de ahí sale el libro justamente El aliento del lobo, la Stasi, el muro de Berlín y la vida de nosotros, porque está contado, es una investigación histórica, sí, pero está contado desde la perspectiva de las víctimas. Es decir, aquí hablan las víctimas y las víctimas son las que cuentan toda esa historia de horror que se vivió precisamente por el Ministerio para la Seguridad del Estado, que conocemos como Stasi. Una de esas historias, Wilfredo, fue precisamente la de Günther Hittich, y yo la conocí a través de Heinz, de su hijo Heinz Hittich, en la novela. Yo conozco a este personaje, o sea, tengo acceso al expediente y me doy cuenta de que se descubre, o sea, entre otras cosas, no quiero hacer spoiler, él descubre, él fue también, igual que su padre, un alto oficial de la Stasi, y descubre que él no era alemán, que era cubano, que había sido adoptado. Y empiezo a investigar, lo entrevisto, tuvimos varias sesiones de entrevistas y él me contó la historia y siempre se reía porque me decía que esto es una historia, pero tú deberías contarlo como una novela. Y yo finalmente dije, sí, lo voy a contar como una novela, lo menciono en el libro El aliento del lobo, lo menciono aquí, pero le dedico esta novela, El rostro más secreto, donde ya lo único, eso sí lo tengo que decir y con eso te respondo, lo único de ficción que hay en esta novela es, por supuesto, esa necesaria reconstrucción literaria que uno hace para presentar las dos historias. La historia de el coronel de la Stasi que va a Cuba a entrenar en la década del 60 los nacientes órganos de la seguridad del Estado, y este otro hombre que regresa, o sea, que va a Cuba en el 2000 buscando sus raíces, ¿no? Esa es más o menos toda la historia, y por supuesto ahí interviene un grupo de personajes históricos que son los que intervienen en esa época, ¿no? No quiero hablar más del tema porque, repito, no quiero hacer spoiler directamente de la novela. Bueno, pero está absolutamente basada en hechos reales. Bueno, pues nada, quería además agradecerte por lo el tratamiento de profesor, pero ya de esa época quedan solamente los ecos cansados de las clases que fueron, ¿no? Pero bueno, no, agradecido. A mí me parece justamente fascinante lo que he visto, lo que he leído hasta ahora, porque, como decía, hay una relación de vasos comunicantes entre ambos libros. Uno, como tú lo has explicado muy bien, uno es una novela, perdón, una es una novela en términos de alguna ficción, vamos a decir, y la otra es una investigación histórica. Uh-huh. En la novela prácticamente es la historia de este señor, de Heinz Hittich y de su padre, Günther, ¿no? Uh-huh. Los elementos de ficción que se incorporan como figuras históricas del proceso revolucionario cubano, ¿hasta dónde llega también la ficción y hasta dónde hay elementos verificables? Mira, la ficción es en el hecho muy simple. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay una escena que es justamente la escena de uno de los personajes en la cabaña con el Che Guevara. Es una de las escenas, digamos, que más trabajo me dio hacer. ¿Por qué? Porque yo tenía que graficar una conversación y que me había sido contada, una conversación que me había sido contada de tercera mano, porque esa conversación ocurre entre el Che Guevara, un hombre de Camino Cienfuegos, y esa conversación le había sido referida a el coronel Günther Hittich por varios colegas de ellos que estuvieron presentes en esa conversación. Entonces, la reconstrucción histórica ahí es sencillamente poner a vivir esos personajes sobre la base de la información que me habían dado. O sea, esa es la parte, digamos, literaria de reconstrucción de personajes, etcétera, pero el hecho ocurrió totalmente. Lo que se dice ahí es lo que por lo menos este personaje, este señor, me transmitió, ¿no? Hay quizás alguna ficción en el sentido de que uno estudia el personaje, uno ya tiene la idea de cómo se gesticulaba el Che, cómo podía haber sido esa conversación en la cabaña, justamente porque transcurre en ese periodo que el Che estaba en la cabaña, y la ambientación necesaria que yo recuerdo de la cabaña, de las ferias del libro, que en esa misma sala donde ocurrió eso,
nosotros estuvimos, o sea, y entonces esa es la reconstrucción histórica. Pero básicamente lo que hay de ficción es eso, es la parte en la que hay que poner a vivir a una historia que me fue contada directamente. El que ha trabajado la no ficción o ha trabajado el testimonio sabe que ese es uno de los grandes retos del género, ¿no? De ese género que también los norteamericanos de un modo tan perfecto denominaron como non-fiction, es decir, no ficción directamente, porque es algo que va entre la literatura, el testimonio, la entrevista, el periodismo, o sea que es algo que mistifica todo, pero que al final lo que pretende es comunicar un mensaje lo más veraz posible. Bueno. O sea, lo más cercano posible a lo que pudo ocurrir, ¿no? Bueno, sin revelar ninguna de las claves del libro ni de la biografía de Heinz Hitting, pues de todas maneras hay la posibilidad de que él tenga, obviamente él es cubano, no vamos a decir por qué es exactamente cubano, pero tú pudiste indagar algo más o el expediente del Stasi. Evidentemente él se entera de su verdadera identidad a través del expediente del Stasi. ¿Hay alguna posibilidad de que se llegue o que haya otro descubrimiento dentro de la novela de su real, de dónde proviene, de cuál es su verdadero padre? Sí, mira, pero lo que pasa es que esa parte yo prefiero callarla. Debo decir que él es, todo parece indicar por la investigación que él hizo, es que él es el hijo de uno de los grandes comandantes de la revolución. Y por eso a mí me impactó tanto la historia, es decir, porque de pronto yo digo, bueno, nosotros los novelistas nos pasamos la vida diciéndose que somos unos genios, que inventamos completo, y aquí yo estoy teniendo una historia que es una novela en sí misma, es decir, no hay que inventar prácticamente nada, porque todo sucedió, todo es así, y ojo, quiero decir algo, no es el primer caso, no es el único caso. Nosotros, junto con el historiador Jorge Luis García Vázquez, que trabaja en el Museo de la Prisión, que además tiene unos amplios archivos de todas las conexiones entre Cuba y la Stasi durante mucho tiempo, hemos por lo menos marcado 2 o 3 casos además de este señor. Y obviamente en este caso fue para mí el más importante, porque era el que me permitía de algún modo meterme en algo que a mí me interesa mucho desde el punto de vista literario, que es cuestionar la historia, es decir, ponerme a decir hasta dónde nos han ocultado la historia. Yo hice eso en Las Palabras y los Muertos, contando esa otra cara de la historia que había detrás de Fidel Castro, y ahora quiero contar esto, es decir, esa historia que nos habían ocultado, porque nadie puede imaginar que en Cuba, en la Cuba de la década del 60, todas estas personas que estaban vinculadas a la pureza de la revolución, en un momento en el que todo parecía que era puro, operaran de un modo tan burdo, tan sucio, digamos, tan inhumano de muchos modos, ¿no? Aunque en la historia que se cuenta aquí de algún modo hay una humanidad, es decir, es darle a un oficial de la Stasi, darle un niño que no tenía padre, porque los padres habían muerto, para salvar al niño. O sea, supuestamente eso es algo humano, pero es esa parte de la historia que siempre está oculta, que no es la heroica, que no es la de las estatuas de mármol, es la que a mí me interesaba, y esta historia me ponía todo en la mano para contarlo, sin prácticamente tener que inventar nada, repito, solamente reconstruir las escenas. Bueno, pues nada, yo por eso digo que a veces, y que es una historia que, de la realidad, pero es una historia siniestra, ¿no? Y a veces uno no sabe si leerla como un libro de no ficción, como un testimonio histórico o como una novela de terror.